Bueno, buenos días a todos, todas. Os presentamos esta webinar sobre posturología clínica, cómo formarse para tratar las patologías sensoriales y perceptivas. Estamos aquí, parte del equipo del Instituto de Terapias Globales, y vamos a hacer una webinar un poco informativa. Vamos a ver diferentes especialidades que entran dentro de la posturología. Yo soy Aitor Loroño, el director de la formación, y desde detrás mío yo a contestar alguna pregunta, quién debe acudir al posturólogo, qué es la posturología clínica. Vamos a hacer de forma muy sencilla. Luego pasará Albert Rosa, que es osteópata, posturólogo. Después estará Ruth Delgado, que es la podóloga posturóloga. Detrás intervendrá Manuel García, odontólogo y kinesiólogo, posturólogo también, y terminará Cristina Fernández, que es la optometrista posturóloga. Entonces tenéis ahí el chat de los que vais entrando. Si queréis hacer alguna pregunta, al final haremos la respuesta de las preguntas que tengáis. Y si tenéis también alguna pregunta sobre la formación, alguna duda de cómo es la formación para la posturología clínica, pues lo podéis hacer al final de la exposición de todos los temas. Muy bien. Entonces vamos a ver qué es un síndrome de deficiencia postural o dispercepción propioceptiva. Entonces, cuando un paciente se queja de sensaciones de inestabilidad o desequilibrio, postraumatismo craneal, accidentes, cefaleas, jaquecas, vértigos, cervicalgias, mareos, lumbalgias, cosartrosis, tendinitis, gonalgias, podalgias, dificultades de aprendizaje, dislexia, agorafobia, y todos sus exámenes clínicos normalmente son normales, no le encuentran ninguna patología, y los tratamientos sintomáticos le alivian, pero luego vuelve a recidivar. Podemos estar hablando de lo que puede ser un síndrome de deficiencia postural. El primero que... Yo no sé si estáis viendo la pantalla completa. ¿Estáis viendo la pantalla completa? No. Bueno. Ahora sí. Eso me deja ver. Bien. El médico d'Acuña, médico rehabilitador portugués, es el primero que definió un poquito lo que es el síndrome de deficiencia postural. Es que la ausencia de toda relación con una enfermedad, etiología claramente definida, sintomatología rica, es decir, que el paciente sufre, la asistencia clínica objetivable de asimetrías tónicas anormales, y los valores de la plataforma son valores fuera de las normas en el registro de la plataforma. Entonces, se habla mucho de deficiencia de síndrome postural, sistema postural fino. Ahora se habla más de dispercepción propioceptiva. Mis compañeros hablarán más sobre esto, sobre este nuevo término. Entonces, el sistema postural está basado en diferentes sistemas de todas las entradas neurosensoriales que tenemos, todas las percepciones, sistema visual, sistema laberíntico, el sistema muscular, el sistema de la piel, el sistema cutáneo plantar, las articulaciones, el sistema propioceptivo. Entonces, esto se regula de la manera siguiente. Tenemos unos exocaptores, que son los primarios, que es el ojo, el oído interno y el pie, y los receptores secundarios, como vemos ahí, es el aparato masticador, los músculos del ojo, músculos del raquis, músculos mismos inferiores, articulaciones y la piel. Toda esta información, que es al momento, va a procesarse en lo que se llama el ordenador central en nuestro cerebro, son los núcleos vestibulares, el cerebro, y toda esta información es la que va a hacer que luego nosotros tengamos una reacción. Músculos tónicos y músculos tónicos fásicos van a reaccionar constantemente como nosotros nos envolvemos con nuestro entorno externo. Y eso nos da lo que se llama el equilibrio provisional. Entonces, esto es un bucle, es un sistema que está funcionando las 24 horas. Incluso durmiendo funciona el sistema postural o cualquiera de todos los sistemas. Es decir, nosotros seguimos respirando y todos nuestros sistemas tienen que trabajar las 24 horas del día. Esto es totalmente inconsciente. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que acudir a un posturólogo? Pues estos son un poquito todos los signos y manifestaciones clínicas que podemos tener, desde dolores, desequilibrios, problemas oftalmológicos, problemas propioceptivos,
articulares, neuromusculares, neurovasculares, cardiocirculatorios, respiratorios, problemas de otorrino y problemas también emocionales psíquicos. O sea, es un gran abanico de sintomatologías que van cambiando unas a otras y nadie encuentra cuál es la causa, y el paciente poco a poco va mareándose en los diferentes especialistas. ¿Por qué sucede esto? Porque no se sigue la ley de la individualidad. Cada paciente es único. No hay dos pacientes iguales. Entonces, los posturólogos no tratamos por el síntoma ni por el diagnóstico, sino que tratamos pacientes. Tenemos que hacer un interrogatorio muy exhaustivo, como se hacía en medicina clásica, y a partir de ahí es el paciente el que nos va a dar las claves para poder relacionar cuál es el efecto causa, es decir, síntoma causa de sus lesiones o de sus problemas. Vemos aquí un caso de 2 hernias lumbares, L5-S1. Aparentemente la de abajo es una hernia mucho más ínfima, pero como veis a la derecha es mucho más invalidante que la hernia de arriba, que parece que es mucho más grave, pero a la paciente no le crea gran inmovilidad. Entonces, eso quiere decir que muchas veces, y sobre todo la medicina moderna, está basada ahora en lo que se llaman los protocolos y las evidencias y las pruebas, y muchas veces las pruebas nos engañan. Una resonancia es una prueba y un paciente es una globalidad y una parte holística del paciente no está reflejada en lo que es la prueba, en la prueba analítica. Entonces, esa es la gran equivocación de la medicina actual. Aquí, cuando hacemos una exploración, por ejemplo, simplemente visualizando, vemos que las diferentes asimetrías de columna pueden ser o descendentes. Vemos que aquí la cabeza es la que está fuera del eje, mientras que en el siguiente ejemplo, que es una escoliosis, vemos que hay varias asimetrías. Vemos que la parte troncal superior va a la derecha y la parte de la pelvis va a la izquierda. Es decir, cada paciente es único y a partir de ahí tenemos que, de alguna forma, ir resolviendo el problema del paciente. Bien, ahora brevemente voy a hacer una historiología, o sea, una historia del origen de la posturología. Barón es en los años 50 del siglo pasado, es el que se interesa en los traumatismos craneales, es el primero que hizo un estudio de posturología y es el que puso en marcha lo que se llama la plataforma de posturología, la plataforma se llama estabilómetro, donde se refleja cómo se mueve un paciente durante 50 segundos, y casualmente esto lo presentó en un congreso en 1971 en Madrid, que fue el segundo congreso de posturología a nivel mundial. Es decir, que por historia tenemos bastante historia dentro de la posturología en nuestro país. Luego el que siguió todo el trabajo de Barón fue Pierre-Marie Gagey. Actualmente todavía está activo, tiene 94 años y es el que editó el libro Posturología, Regulación y Alteraciones de la Bipedestación. Es un libro bastante extenso, complejo, que hay que leerlo varias veces para poder de alguna forma desgranar todo lo que es la posturología. Y nosotros empezamos desde 1993 con él en Bilbao, empezamos los cursos de posturología de formación. Entonces él ha trabajado mucho, él era médico laboralista y trabajó mucho con síndromes postconmocionales y puso en regulación lo que se llaman las normas 85, que todavía están actuales, de cuáles son los valores normales de un sujeto para decir que posturológicamente está sano o tiene un síndrome postural. Entonces, este es el trabajo de alguna forma, con los valores de posturología, objetivar lo que pueden ser los test clínicos. Entonces la plataforma, como veis, es simplemente colocarle al sujeto encima de la plataforma, decirle que esté quieto, mirando enfrente a 1 metro de distancia, sin ninguna señal luminosa ni auditiva,
y podemos testar todos los tratamientos y el seguimiento del paciente, de cómo llega, si llega con corsé, si llega con plantillas, si llega con prismas o con gafas, da lo mismo, cualquier situación del paciente cuando llega, y luego si hacemos una modificación de sus entradas sensoriales, podemos valorar si hay una modificación en el análisis. Entonces, por ejemplo, es una forma muy fácil de objetivar. Perdón, no sé qué ha pasado aquí. Ya está. Entonces, yo creo que voy a pasar ya al siguiente ponente, a Albert Rosa, y seguimos un poco la exposición de los diferentes aspectos de la posturología clínica. Muy bien. A ver, comparto pantalla. Bueno, muchas gracias, Aitor. Seguimos un poquito explicando básicamente en qué consiste la posturología. A ver, voy a compartir aquí. Modo completo. ¿Lo veis a pantalla completa? Sí, Bien, está correcto. Bien. Lo que es importante entender en el caso, por ejemplo, de este webinar donde estamos diferentes profesionales, es que la posturología nos aporta una forma de entender el ser humano, como ha dicho el doctor Aitor, desde esa globalidad, lo que hace que debamos individualizar nuestros tratamientos. No podemos aplicar el mismo tratamiento para todo el mundo. Y otra parte muy importante es cómo ello nos da un lenguaje integrador, un lenguaje interdisciplinar, donde no solo aprendemos a trabajar con otros profesionales, sino que además nuestra propia praxis se ve modificada por ese concepto posturológico. Entonces, a través de todas estas informaciones, de la plataforma estabilométrica que comentaba Aitor, de los test postodinámicos, de los test clínicos, de todos los test referenciales que tenemos, podemos establecer un diálogo terapéutico con el cuerpo de la persona, y esos mismos test nos sirven de hilo conductor y de lenguaje común al resto de profesionales, donde podemos tener un objetivo común a la hora de abordar el caso. Los test posturales son diferentes test, muchos de ellos basados en la propiocepción. Desde el punto de vista de la sistémica osteopática postural, que es la parte que yo imparto en la formación, debemos tener en cuenta que la osteopatía ya por sí misma es una disciplina donde tiene una visión integral del ser, ¿sí? Pero normalmente, cuando nos encontramos en las formaciones de posturología y también de osteopatía, una de las grandes dudas y de las dificultades que tiene el osteópata es para saber cuándo actuar, cómo actuar, dónde actuar y sobre todo en qué orden jerárquico. Es decir, podemos encontrar muchas disfunciones, pero cuáles son las interrelaciones en esas disfunciones y por dónde empiezo, es una respuesta que muchas veces nos da la posturología. Entonces, gracias a los propios test osteopáticos y a los propios test osteoposturales, podemos saber sobre qué niveles tenemos que trabajar, niveles de profundidad, sobre qué bucles, si hay que trabajar más en cadenas ascendentes o descendentes, si hay que trabajar más sobre el sistema o bucle cefálico, si hay que trabajar sobre el sistema de apoyos. Todo eso nos da la capacidad de establecer protocolos de actuación, jerarquizar y derivar en el caso oportuno, ¿sí? Cuando en osteopatía hablamos de cadenas musculares, yo siempre digo que en realidad desde el punto de vista posturológico, desde el punto de vista integral, las cadenas podemos definir como cadenas neuroangio, víscero, músculo, fascio, somato, emocionales y energéticas. Porque en realidad la cadena muscular alberga toda una engrama neurofisiológica, somatoemocional, bioquímica, energética,
y evidentemente postural, ¿sí? Entonces, creo que una de las cosas más importantes de un osteópata, por la propia idiosincrasia de la osteopatía, más aún si tiene un enfoque posturológico, es entender que debemos empezar a dar informaciones sobre los sistemas de entrada, no solo los sistemas de salida. Por ejemplo, cuando hablamos de bruxismo, ¿no? Y hablamos de que el bruxismo es una parafunción, cosa que no tiene mucho sentido desde mi punto de vista, hablar de que el cuerpo humano hace una función que no tiene ni sentido ni objetivo. Todo lo que sucede en nuestro cuerpo tiene un sentido y una función, pero si atacamos el bruxismo inhibiendo la musculatura masticatoria, por ejemplo, actuando sobre maseteros, sobre temporales, estamos trabajando sobre un sistema de salida, en vez de actuar sobre el desorden neurovegetativo que está ocasionando ese bruxismo. Entonces, en ese desorden neurovegetativo y propioceptivo, como nos hablaba también Manuel en la dispercepción oral, puede haber un captor, por ejemplo, el captor de la boca, que haya que ser trabajado por nuestro colega odontólogo posturólogo. Entonces, ahí hay que aprender a derivar y que el odontólogo posturólogo pueda trabajar sobre la etiología del fenómeno. Luego, otra cosa importante es la verificación de los cambios posturales. ¿Cómo podemos, entre diferentes profesionales, ver que este paciente está progresando? En posturología, más que utilizar la palabra y lo que nos dice el paciente, utilizamos los test referenciales. Esos test referenciales, tanto el optometrista, el podólogo, el osteópata, el odontólogo, el logopeda, el físico, nos da una información común sobre el estado del paciente. Por tanto, ha de haber un trabajo interdisciplinar que para mí es diferente a multidisciplinar. En el concepto interdisciplinar entiendo que estamos en comunicación, hay un trabajo integral y con un objetivo común. Entonces, en posturología tenemos muchos test. Por ejemplo, tenemos el test de maniobra de convergencia podal, que es un test sobre informaciones de cada uno de los captores, como ha definido Aitor, todos los captores y los sistemas que están implicados en la postura, y a través de un diálogo, a través de una referenciación sobre el tono muscular, podemos empezar a determinar jerarquías en el orden de tratamiento. Cuando hablamos de síndrome de deficiencia postural, a mí me gusta también relacionarlo con lo que en kinesiología hemos definido siempre como fenómenos de neurodesorganización. Si la gente que haya hecho kinesiología o que esté muy interesada en el trabajo neuroinformacional, cuando vemos lo que significa un estado de neurodesorganización, los síntomas que ocasiona y las relaciones que tiene, muchas de ellas son aspectos propioceptivos, aspectos relacionados con la dispraxia, con la dispercepción, con la lateralidad, la integración interhemisférica, que es justamente en lo que nos enfocamos a nivel fisiológico y clínico cuando hacemos una reeducación postural o cuando hacemos una reprogramación postural o trabajamos buscando mejorar la propiocepción en el individuo. Entonces, desde ese punto de vista, el osteópata también puede actuar. Por tanto, no se trata solo de derivar cuando es necesario, sino también reenfocarnos en aquello que estamos abordando, qué información propioceptiva puede dar al paciente. Entonces, desde el punto de vista osteopático, pues desde las lesiones craneales, todos los aspectos relacionados con el neurovegetativo, muy importante, por ejemplo, los trastornos relacionados con la primera costilla, funciones a nivel vestibulo-oculares, trabajar sobre reflejos. Trabajamos con reflejos primitivos también en la formación, dentro de la parte de estimulación sensorial. Desde la osteopatía podemos actuar sobre los reflejos primitivos, pero también con técnicas específicas de orientación. Otra etiqueta que se suele hablar y que está muy en relación con el síndrome de deficiencia postural es lo que llaman brain fog o la cibroniebra, la niebla cerebral. Muchos de los síntomas de niebla cerebral, que son como sentirse mareado, confundido, aturdido, dificultad para enfocarme en un tema, memoria pobre, hablar lento, tartamudear, desorientación, indecisión, están íntimamente relacionados con un síndrome de deficiencia postural. Y ahí, dentro de las múltiples causas que estáis viendo en esta diapositiva, tenemos aspectos también importantes
a tratar cuando tenemos una persona con síndrome de deficiencia postural. Una serían las causas iatrogénicas, y ahí entra la acción, por ejemplo, cuando ponía el ejemplo del bruxismo, una iatrogenia habitual del bruxismo puede ser, por ejemplo, una prótesis dental, que no tiene una correcta dimensión vertical o que bloquea el movimiento respiratorio primario. Entonces, cuando detectamos eso, derivamos al odontólogo para que el odontólogo determine si esa prótesis hay que ajustarla, hay que cambiarla en cuanto a materiales, dimensiones, un largo, etcétera. También la parte bioquímica. A veces en posturología no atendemos o no hablamos tanto, que sí que lo hacemos en la formación, dentro de la parte que doy yo de visceropostural, el aspecto bioquímico como histaminosis, como reacciones alimentarias, alergias alimentarias, todo eso generará reacciones, por ejemplo, viscerales, viscerospasmos, y como os hablaré ahora, la víscera también es un captor, también tiene receptores. Cuando hablamos de la víscera como captor, hablamos del concepto de viscerocepción o interocepción. Hablamos de, como definía Noel Mail, de la sensibilidad visceral. Hay graviceptores, hay mecanorreceptores viscerales, receptores polimodales, como encontramos en otras partes, como encontramos, por ejemplo, en la fascia, que van a ser también casuística etiológica de trastornos posturales. Y esa es una parte también que en la formación de posturología clínica le damos mucha importancia. Para que el osteópata, que ya sabe hacer osteopatía visceral, tenga una visión víscero-postural, y para que otros profesionales que tal vez en su anamnesis no prestan atención a sintomatología visceral, empiecen a ampliar el campo de preguntas, el campo de exploración, para poder determinar cuándo es necesario también derivar, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, un osteópata visceral o una persona que sepa trabajar dentro del campo bioquímico. Hay que pensar que en los últimos años ya tenemos mucha información sobre la función propioceptiva de la fascia. Es decir, cuando decimos que en osteopatía tenemos un importante papel en la actuación propioceptiva, no es solo porque podemos determinar qué captor está en disfunción y reeducar la propiocepción, sino también nuestra propia acción manipulativa y terapéutica va a actuar. En el caso de la fascia sabemos ya que hay toda una posibilidad de parasitaje postural a través de una retracción, una lesión, una fijación, una cicatriz fascial. Hay que pensar sobre todo en los miofibroblastos que tiene la fascia, que tienen la capacidad de retraer la tensión fascial, y esa retracción actúa como define Bricot desde hace muchos años, el concepto de cicatriz. Una cicatriz es un otro distorsionador postural, no solo es una cicatriz visible por un antecedente de cirugía, sino también puede haber una cicatriz fascial por una restricción, por ejemplo, en las serosas, en el movimiento que tiene un órgano, porque la capa que envuelve ese órgano ha perdido capacidad de desplazamiento. Esa cicatriz visceral es un aspecto muy importante también a tener en cuenta en posturología. Pues, fijaros que la fascia tiene receptores mecánicos, ¿no? Tiene receptores sensoriales intersticiales que responden a la tensión mecánica y a la presión. Y responden como responde el músculo, contrayéndose o relajándose según cuál sea la teología de esa acción. Otro aspecto también importantísimo en la formación de posturología, hace unos años en posturología nadie hablaba de la antesala del reflejo postural. Es decir, hablábamos de reflejos posturales, testábamos reflejos posturales, hablábamos de propiocepción y no hablábamos de las vías madurativas de esos reflejos posturales, que son los reflejos primitivos. Cada vez estamos viendo que se está incorporando más esta parte del reflejo primitivo, y es de primer orden. Entender cómo es el desarrollo madurativo del niño y cómo ese desarrollo madurativo, cuando no se ha realizado de una forma total, va a entorpecer el desarrollo del reflejo postural, es de vital importancia. Y eso lo vemos también en la formación de posturología clínica. Os pongo un caso. Aquí podríamos pensar que esta persona, que como veis ahí en
En el estudio de la huella plantar estamos viendo primero una gran tensión de los músculos extensores y si veis aquí en la huella plantar apenas hay apoyo anterior del pie, que pasar del punto número 1 al punto número 6, donde fijaros cómo está la relajación de los músculos extensores y ya tenemos apoyo en toda la planta del pie, ha habido algún tipo de actuación podal, con plantilla o con algún tipo de trabajo de este nivel. Y lo que hemos hecho, en este caso de esta persona, es trabajar con los reflejos primitivos que estaban generando, primero, un estado de alerta. Lo que vemos en este pie es un estado de dedos en garra, en alerta, que corresponde a un reflejo de Moro que está activo. Esta persona no tenía recuerdos de su infancia, por la noche tenía pesadillas, no podía descansar, sufría de ansiedad, sufría de diferentes tipos de fobias. A medida que fuimos integrando diferentes reflejos, no solo el de Moro, sino los reflejos del pie, reflejos de Babinski, reflejos plantares, hay toda una historia de evolución en esta persona. Cuando hablamos de que la posturología nos relaciona nuestra comunicación con nosotros mismos y el entorno y cuál es nuestro posicionamiento, el trabajo de reflejos primitivos es exactamente eso, ¿no? Es como devolver a la persona toda una maduración de unos sistemas que no se han producido. Entonces, esta diapo y toda una historia de integración de reflejos, toda una adaptación postural y toda una evolución también a nivel emocional. ¿Sí? Otro aspecto importante que nos incumbe a los osteópatas y también en relación con la posturología, por ejemplo, cuando hablamos de los captores de bucle cefálico, en este caso boca, y cuando actuamos sobre la boca debemos empezar a pensar en que el concepto polivagal, el concepto de integración de todo el sistema neurovegetativo y la relación que hay entre pares craneales nos dan esa capacidad primero de actuar desde la reeducación de esos captores posturales. Por ejemplo, cuando ponemos un prisma postural, sabemos que eso tiene una repercusión directa sobre la oclusión, o al revés, ¿no? Un trabajo sobre la boca puede tener una repercusión sobre el sistema visual. Entonces hay toda una conexión de los diferentes pares craneales que nos dan una fisiología integral del ser. Por ejemplo, hablamos del trigémino, otro aspecto muy importante a trabajar dentro del punto de vista del osteópata cuando trabaja con osteopatía craneal, pero es que el trigémino no solo da, cuando hablamos de las raíces del trigémino, hablamos de las raíces sensitivas y motoras a nivel de las tres ramas trigeminales, pero en realidad hay toda inervación meningia y hay toda una relación reflexógena del trigémino con el resto del organismo que podemos definir como que es un nervio que participa también en la conciencia, en la construcción del yo. Por tanto, participa también en la estructura cognitiva de la persona. Por tanto, por eso los síndromes trigeminales mueven tanto a nivel emocional. ¿Sí? Aquí tenéis, en Francia lo consideran uno de los padres de la posturología, Duchenne de Boulogne, y él fue uno de los pioneros en estudiar las relaciones entre los músculos de la mímica, el sistema nervioso implicado y el campo emocional. ¿Sí? Muchas referencias a este nivel. Por tanto, también podemos actuar sobre el sistema nervioso autónomo y, por tanto, también sobre el sistema propioceptivo de la persona con nuestras manipulaciones osteopáticas. Por ejemplo, la cápsula articular. Es verdad que si encontramos un captor bucal derivaremos al odontólogo, pero también podemos, a través de nuestros test, una vez hemos determinado, por ejemplo, que tenemos una cápsula articular y una zona específica ligamentaria de la cápsula articular en disfunción, podemos normalizarla. Pensemos que la boca y sobre todo la recepción que recibe la cápsula articular es un 50% de las células sensitivas y motoras del cerebro. Cuando, por ejemplo, investigamos sobre el ATM, también debemos investigar sobre las cadenas que comunican con el cráneo y con la ATM, todas las cadenas gastroesofágicas, ¿no? Con el concepto de devolución
Desde el punto de vista también osteopático, cuando actuamos sobre los niños, somos responsables también de ayudar a que ese niño pueda establecer una estructuración y, por tanto, también una funcionalidad de todos los sistemas a través de nuestras manipulaciones. También cuando hablamos de propiocepción y postura, no nos olvidemos de la lengua, ¿no? de la evolución, de la cadena lingual. Y cuando hablamos de cadena lingual, otra vez nos vamos a unas conexiones integrales del cuerpo, donde la cadena lingual y la devolución forman parte de una posible falta de maduración postural. Entonces, tenemos diferentes tests que nos pueden dar información, no solo facial y postural, sino también neurovegetativa, incluso emocional del individuo. Entonces, el osteópata, cuando va ampliando su capacidad de escucha y de diálogo con el cuerpo de la persona, tiene más capacidad para derivar, tiene más capacidad para actuar de una forma sistémica y se nutre de un conocimiento mucho más amplio en su propia disciplina. Ya para acabar, este caso de esta niña la derivan por un problema aparente en la cadera, un problema congénito en la cadera. Como veis, presenta mucha rotación interna de la pierna izquierda, pero en realidad el problema no estaba en la cadena, sino era toda una cadena asociada a un problema visceral, en este caso del colon sigmoideo, debido a un problema de candidiasis, a una fijación mesosigmoidea, varios problemas ahí que tuvimos que trabajar desde el punto de vista dietético. Como veis, los cambios aquí son muy interesantes en cuestión de unos meses. Una niña que ya empezaba a tener una actitud escoliótica, típica tensión de la cadena anteromedial, con problemas en relación a posicionamiento lingual, maxilar, cadena gastroesofágica. Bien, y como poco a poco íbamos normalizando. Y además de hacer este trabajo osteopático, osteopostural, pues también hicimos trabajo optométrico y trabajo con reeducación de plantilla postural. Aquí hay otros casos también de trabajo víscero-postural, ¿vale? Con muy buenos resultados. Y este es un caso, por ejemplo, de escápula alada, donde integramos reflejos que tenían que ver con el sistema cervical y recuperamos la escápula alada reeducando propioceptivamente los reflejos primitivos que estaban presentes en el sistema. Bueno, doy paso ahora a Ruth Delgado, podoposturóloga, para que continúe con la exposición. Muchas gracias. Hola, Albert, gracias. Buenos días. Vale. Se ve bien, ¿no? La pantalla. Vale. Espera, tengo que dejar de compartir, disculpa. Vale. Ahora. ¿Se ve mi pantalla ahora, Albert? Sí. Sí, vale. Bien, entonces ahora yo lo que voy a hablar es un poquito de cómo se puede integrar un podólogo la posturología en su ejercicio diario. Parece que a veces nos cuesta a los podólogos entender las plantillas posturales, neurosensoriales, porque cuando se ven parecen cosas muy sencillitas y demás, pero lo que hay que saber es que detrás de una plantilla hay mucha historia detrás, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer cuando estamos haciendo es tener conceptos como son el de la tensegridad en cuenta, ¿no? Por ejemplo, quiere decir la tensegridad que no hay necesidad de musculatura. Los huesos y los ligamentos son suficientes para mantener estable la estructura y todas las fuerzas son descompuestas en compresión y en tensión. Bien, este concepto cuando lo integramos en posturología lo que queremos decir es que cualquier tensión, cualquier acción que tengamos en cualquier parte del cuerpo va a repercutir en el resto, porque todo ello está interconectado, como bien habéis estado hablando tanto Aitor como tú, Alberto. Bien, entonces este es un concepto que hay que tenerlo en cuenta, no solo ya en posturología, sino en cualquier especialidad que tenga que ver con la salud. Bien, otro concepto que tenemos también son el de las cadenas
musculares, donde tú ya has hecho referencia también. Es otro concepto que nosotros vamos a trabajar tanto a nivel postural como también cuando hacemos ejercicios de RPG, reeducación postural global, para integrar posturas y demás. Bien, nosotros lo que vamos a hacer es cuando estamos haciendo el estudio del paciente, que aquí sí que nos podemos asemejar un poquito al estudio que hacemos los podólogos de formación básica, que es hacer un estudio del plano frontal anterior, donde sí que nos vamos a fijar en esa línea interpupilar, cómo está, si está alineada, si no está alineada, el eje de los lóbulos de las orejas también, cómo está esa cintura escapular, cómo está esa cintura pélvica, cómo están los brazos, si hay un brazo que baja más la mano o baja menos, si está más adelantado o menos adelantado el brazo, cómo están esas rótulas, cómo están esas rodillas, cómo están las pinzas maleolares, cuál es la posición de los pies. Todo eso nos vamos a fijar a lo mismo que también vamos a hacerlo en el plano frontal posterior, donde vamos a ver la alineación de la cabeza, si está inclinado hacia un lado, si no está inclinada si está inclinado hacia el otro lado, cómo está la cintura también escapular, cómo está la línea interglútea, cómo están esas rodillas, si está en un genu varo, en un genu valgo, si está neutro, todo eso, y la línea de Helling también nos vamos a fijar. Por otro lado, vamos a verle también en el plano sagital, donde nos vamos a fijar si hay una hipercifosis, si hay una rectificación de la columna dorsal, si hay una hiperlordosis, si está rotado o no está rotado ese paciente, si está más en cadenas de cierre, está más en posición taché, que dicen los franceses, encogido. Todo eso nos vamos a fijar porque nos va a dar también una información de cómo está ese paciente, si también tiene un problema tanto a nivel del bucle cefálico, a nivel ocular, a nivel bucal, a nivel laberíntico, si hay un problema visceral, si hay un problema también que puede tener que ver una retracción por una cicatriz, si es un problema del apoyo de la planta del pie, todo eso nos está dando información. Bien, vamos a ver también si hay rotaciones tanto a nivel de la cintura escapular como a nivel de la cintura pélvica. Vamos a aplicar los test posturales que ya habéis estado nombrando anteriormente vosotros, que sí que me gustaría decir que estos test son test validados, quiere decir que cualquier persona que haga estos test tiene que dar el mismo resultado, es decir, son reproductibles independientemente del profesional que los haga, lo cual quiere decir que valen para todos, o sea, son test que nos sirven para poder evaluar, nos sirven tanto para hacer una evaluación inicial del paciente, cómo se encuentra, hacer un testaje de los diferentes captores y de los tratamientos que posteriormente nosotros vayamos a instaurar y verificar que ese tratamiento que estamos haciendo es el correcto. Bien, aquí vemos también cómo estamos haciendo el paciente, como cuando le vamos haciendo diferentes estimulaciones va viendo cambios. Por ejemplo, esta paciente vemos este pie izquierdo, el valgo que tiene, un genu valgo mucho más potenciado, más pronunciado, como está mucho más baja este hueco popliteo izquierdo. Sin embargo, cuando ya le hacemos la exploración y le añadimos los elementos posturales que nos ha dado en el estudio, cómo modificamos su postura. ¿Vale? Es un poquito para que se vea gráficamente cómo con esas cositas tan finitas que a todos los podólogos en este caso o diferentes terapeutas les sorprende, que piensan que con una cosita tan finita no vamos a conseguir ningún resultado, que no hacen nada. Sin embargo, sí que lo conseguimos porque nosotros no estamos haciendo una contención como sería a nivel podológico clásico, donde estamos poniendo contenciones para hacer cambios en los vectores de fuerza, sino lo que estamos haciendo es entrar sobre las entradas neurosensoriales de los captores, de los receptores cutáneos plantares y nos va a dar como respuesta un cambio en la postura porque vamos a estar trabajando a nivel de cadenas musculares y de las fascias. Bien, aquí vamos a ver un estudio que hicieron Jean-Pierre y su mujer Regine Roy en 1987, donde hablaba que los músculos extrínsecos del pie contribuyen al transporte de la retina de la luz por la retina por el espacio de la misma manera que los músculos extraoculares son los músculos motores oculares. He puesto un vídeo para que se vea cómo cuando estamos actuando en una zona del cuerpo tenemos que tener en cuenta que estamos haciendo una
actuación sobre otros sistemas, ¿vale? Que eso para mí es una de las cosas más importantes que tenemos los posturólogos a nivel de herramientas, porque podemos ver cómo la acción de cualquier otro terapeuta nos puede modificar sobre la nuestra. Porque a veces vienen pacientes que cuando hacemos esa historia clínica tan extensa y tan minuciosa como ha hablado Aitor al principio, vamos viendo y haciendo cronología y a veces vemos que coinciden cosas que aparentemente no tendrían que tener relación porque no se ve esa relación íntegra y holística que se tiene en posturología y sin embargo es la que tiene la clave, ¿no? La llave. Por ejemplo, aquí en este estudio de Jean-Pierre, cuando hacía una estimulación sobre el tibial anterior, aquí en este estudio lo que hace es poner una luz enfrente del paciente, sujeta al paciente, y esa luz lo que hace es que cuando él estimula el tibial anterior, la luz tiene el paciente la sensación de que va hacia arriba. Sin embargo, cuando esa estimulación la hace sobre el sóleo, la luz, él siente que desciende. Sin embargo, cuando la hacía sobre los peroneos, la luz lo que hacía es que se iba hacia arriba y hacia un lateral. Bien, esto es lo mismo y él decía que funcionalmente el captor plantar es un captor cutáneo propioceptivo mixto. A ver si aquí se ve el vídeo, a ver si soy capaz de que se conecte. Y vamos a ver cómo a esta paciente le hicimos una estimulación en la planta del pie y cambiaba la oculomotricidad. Vamos a ver aquí cómo hace la convergencia ocular, el seguimiento del boli. No está muy bien grabado, lo siento, este vídeo fue algo que fue muy rápido, tuvimos problemas técnicos y lo hicimos un poco de aquella manera, así que pido perdón. Pero vemos que ahora cuando le quitamos esa estimulación del pie, al hacerle la convergencia, vemos que le molesta a la paciente la convergencia y de hecho rehúsa un poquito hacia atrás. Que luego Cristina también ya nos explicará un poquito mejor lo que está ocurriendo ahí. ¿Vale? Esta paciente mostraba signos de inestabilidad cuando vino a consulta y se quejaba. Bien, ahora ya doy paso a Cristina, me parece que es, o Manuel, perdón, es el que va a seguir con la webinar. Listo. Te permito ya, Manuel. Ok. Buenos días a todos. Bueno, yo soy dentista, formado también en posturología, y os voy a hablar un poco de mi experiencia en este campo. Normalmente se asocia la boca con los dientes y en realidad la boca es más que los dientes. Los dentistas actuamos mucho sobre los dientes y desgraciadamente no estamos viendo la repercusión que estamos generando en el sistema postural. Cuando hablamos de cavidad oral tenemos que hablar de aparato estomato-nático, es un aparato complejo, inervado por muchos pares craneales y que está manejando continuamente mucha información sobre todas las funciones que realizamos con la boca, porque no solo tenemos la boca para masticar, sino que deglutimos continuamente, la utilizamos para hablar, la utilizamos para succionar, también tiene una función en la mímica, en la expresión facial. Gallé y Weber, ya en la edición del libro de postología que antes comentó Aitor, en la edición del año 2001, él pone esta frase: es totalmente inútil tratar el sistema postural fino, llamado por la escuela portuguesa síndrome de deficiencia postural, SDP, y que actualmente estamos llamándole síndrome de disfunción propioceptiva, cuando las interferencias mandibulares modifican el tono postural del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces de forma clásica sabemos que cuando la boca no está funcionando bien o cuando la boca, el paciente tiene espacios edéntulos, tiene una prótesis que no está bien integrada, que invade un poquito el espacio lingual, o que el tamaño de estos dientes nuevos que colocamos los dentistas no respetan la fisiología del tamaño de los dientes anteriores, pueden aparecer problemas posturales en esos pacientes. Muchas veces también nos vienen pacientes que tienen lo que llamamos una torsión mandibular. Esto es, la boca se desvía hacia un lado, como un mecanismo adaptativo, una pérdida de dientes
durante pues una fase temprana y que la boca se va adaptando a esto. Muchas veces también tenemos patología en la boca, lo que llamamos dientes neurológicos, y esto sí que ya está bastante estudiado, sobre todo con lesiones, por ejemplo, en deportistas que tienen lesiones musculares y muchos físicos, tendrás un problema en la boca, un foco, una infección, un diente pues, que está denunciado, que tiene un traumatismo y tiene una necrosis pulpar, puede dar problemas, pero también hay otros motivos de dientes neurológicos, a veces pueden ser los materiales que colocamos en los dientes. También en la boca hay veces que hay cicatrices de cirugías, una cirugía de una extracción de un tercer molar. Puede dar esta cicatriz, interferir, al modificar la información sensorial en la boca, generar un trauma o una descompensación del sistema postural del paciente. También me encuentro mucho en consulta pacientes que hacen una ortodoncia y esta nueva posición de dientes no se integra bien en el sistema y hay que estar compensándola con pequeñas estimulaciones orales que se llaman ALF, que comentaremos a continuación. Y la retención de ortodoncia, que para que estos dientes no se muevan de esta posición impuesta con un aparato, que yo creo que en muchas ocasiones sí que se puede integrar, poco a poco el paciente lo puede integrar, pero lo que se hace normalmente es colocar una retención, una fijación de esos dientes para que no se muevan, y esto está invadiendo el espacio lingual y generando un estímulo que no está controlado. Entonces, a veces habrá que quitar esta retención y colocar un estímulo específico, y a veces lo que hacemos en consulta, los que trabajamos a nivel postural, es modificar esta retención intentando integrarla en el sistema postural y que no genere una interferencia. En este libro de Patrick Hercia, que es un oftalmólogo francés que trabaja sobre todo con dislexia, el libro se llama Tratamiento propioceptivo y dislexia. Él comenta, el trastorno propioceptivo está implicado en un fenómeno más general de disperfección, como antes ya nos comentaba Albert, que modifica el desarrollo del acoplamiento perfección-acción en el transcurso de la ontogénesis, pero que también afectará a diferentes grados en diferentes grados a las sensorialidades estereoceptiva e interoceptiva. Es decir, cuando hay una disfunción propioceptiva, se altera todo el sistema. Vamos a tener conflictos a nivel de tono muscular, vamos a tener conflictos a nivel de localización espacial y vamos a tener conflictos probablemente en la integración multisensorial. Y así, cuando tenemos un SDP, un signo de disfunción propioceptiva, podemos encontrarnos también una oclusión dental alterada, es decir, sobre todo en niños. Es que yo aquí clasifico, o creo que tenemos que ver dos tipos de pacientes. Un paciente adulto que le van ocurriendo muchas cosas a lo largo de su vida y que hay que encontrar la forma de resolver o encontrar la causa principal de su disfunción. Y pues creo que hay que diferenciar también los niños pequeños que vienen a la consulta de dentista con una maloclusión, que en muchos casos, o en prácticamente todos los casos, esta morfología de su boca, esta posición de los dientes alterada, se asocia también con una asimetría tónica, con una postura corporal que está alterada. A veces los niños también tienen síntomas dolorosos, pues a lo mejor te dicen que le duele la barriga, que le duele la rodilla, los típicos dolores que se dicen de crecimiento, puede estar relacionado con una disfunción propioceptiva. O niños también que tropiezan con facilidad, son patosos, pues esto puede estar también relacionado con una localización espacial deficiente. O niños que tienen problemas de aprendizaje, pues dislexia, por ejemplo, que según los estudios de Patrick Hercia, que trabaja solo con dislexia, encuentra que todos esos niños tienen una disfunción propioceptiva. Entonces, trabajando sobre esta disfunción propioceptiva podemos solucionar y mejorar tanto la oclusión, sin trabajar de forma mecánica, que en ocasiones habrá que hacer un trabajo primero sensorial y pues ayudarnos también de tratamiento mecánico, pero integrando esta nueva posición de los dientes desde el punto de vista postural, podemos ayudar a todos estos niños.
De hecho, el doctor Alfredo Marino, en el 2004, nos habló del síndrome de dispersión oral. Él dice que en su consulta, es ortodoncista italiano, y él nos dice que durante muchos años, viendo pacientes con una maloclusión, encontraba que había una relación también con asimetrías tónicas musculares generales. Es decir, había una alteración en la posición de los dientes o en la postura de los dientes, y había una alteración también en la postura de estos niños, su cuerpo, por ejemplo, como en el caso que estoy aquí mostrando, pues una escápula que está más elevada del lado derecho que el lado izquierdo, una cabeza inclinada hacia un lado, rotación de la cabeza. Entonces, Alfredo Marino nos dice que la maloclusión es la representación morfológica de una anomalía sensorial y no hay que tratar la parte mecánica de la oclusión y la parte mecánica de la postura desde un punto de vista totalmente mecánico, sino que tenemos que intentar hacer una buena integración sensorial. Y él nos habla que en todos los pacientes que tenemos una SDO, un síndrome de dispersión oral, tenemos también una base se desarrolla sobre una base de un síndrome de disfunción propioceptiva. Cuando exploramos a los pacientes, tenemos un cuestionario de síntomas que le damos a los padres, o si son adultos, pues a los adultos, sobre síntomas relacionados a una disfunción propioceptiva. Y los clasificamos de tipo cognitivo, espacial, muscular o oral. Esto ya se verá en el curso o en la formación. Pero lo pongo aquí porque ahora voy a presentar un caso donde veréis cuántos síntomas presenta la paciente. Cuando hablamos del receptor oral, si vamos a la literatura, hay diferentes estudios. Os pongo aquí varios estudios que nos hablan de que dando una estimulación, una neuroestimulación eléctrica en la lengua, se conseguía mejorar el rendimiento postural en individuos tanto sanos como con problemas de equilibrio. Estos estudios se basan sobre todo, bueno, utilizan también individuos sanos como control, pero estuvieron haciendo estimulación eléctrica en la lengua en individuos que habían sufrido un infarto cerebral. Entonces, dando una estimulación puntual a través del trigémino, conseguían mejorar el equilibrio y la marcha. Entonces, esto nos tiene que plantear si desde la boca podemos o no podemos modificar el sistema postural. Y está claro que sí, y con estímulos muy, muy, muy sutiles, muy, muy pequeñitos. Como decía antes Ruth, con estímulos que dentro de la postura o de la podología, pues estímulos muy pequeñitos que colocamos en los pies podemos modificar hasta el ojo, el movimiento de los músculos del ojo. Desde la boca podemos hacer lo mismo. Y hablando también, como habló Ruth, un caso de convergencia, de insuficiencia de convergencia, del grupo de Alfredo Marino, había publicado ya hace unos cuantos años, no me acuerdo exactamente el año, este caso, donde el paciente tenía una insuficiencia de convergencia ocular del ojo derecho y después de modificar en la boca, y también tenía un problema de deglución disfuncional, y después de modificar en la boca la sensorialidad oral con unos AL, que son pequeños estímulos que colocamos en los dientes, conseguía modificar esta simetría tónica postural general, tanto a nivel podal como a nivel ocular, desaparecía la insuficiencia de convergencia y posteriormente también se reguló esta disfunción lingual. De hecho, cuando hablamos de posturología y queremos tratar el captor oral, el tratamiento de elección son los ALF. ¿Qué son los ALF? Son pequeños estímulos de composite que colocamos en los dientes, en ciertos dientes, para modificar esta información sensorial oral y buscar un equilibrio postural y de la percepción espacial visual del paciente. Esto está publicado por el grupo de Marino, por el grupo de Quercia, cómo estos estímulos podemos modificar totalmente este equilibrio postural y esta percepción espacial visual. Ahora os expongo un caso clínico que vino a mi clínica esta paciente. En la historia clínica encontramos los siguientes antecedentes: dolor de cabeza muy frecuente, dolor de espalda, un bloqueo en ATM, ruidos al abrir la boca y refiere a ansiedad e incluso una pericarditis.
usa una rajación superior. En realidad esto lo tenía yo apuntado en su historia clínica, pero su motivo de consulta no fue toda esta sintomatología. Su motivo de consulta fue una segunda opinión sobre un diente que le habían endodonciado. Entonces yo le hice una radiografía del diente. Evidentemente la endodoncia no estaba bien hecha. Entonces yo lo primero que le dije, mira, vete a juntar a tu dentista, que te hagan la endodoncia y a ver si así te solucionan ellos el problema. Si no, vienes a mi consulta y te tratamos el diente. Cuando me cuenta la historia del diente, la paciente tenía una caries, más que una caries, era un pequeño desgaste por bruxismo en la cara oclusal del diente, le coloca una obturación y esto le da sensibilidad, le cambia la obturación 2 o 3 veces, sigue con problemas, con lo cual después deciden hacer la endodoncia y hacer la endodoncia, aunque no está bien ejecutada, ella sigue con problemas. Al final viene mi consulta, le rehacemos la endodoncia, pero antes de rehacer la endodoncia, testo con kinesiología y vemos, bueno, ya de antemano la férula que tenía superior, evidentemente, ya no le iba bien, indicamos que la quitaran. Testando el diente, pues tenemos un diente neurológico, un diente que está dando patología o malestar a la paciente. Tuvimos que buscar con kinesiología los materiales adecuados para obturar el diente y aún así, una vez que yo finalicé la endodoncia, aún seguía existiendo sensibilidad, con lo cual le tuvimos que aplicar procaína, hicimos lo que se llama terapia neural sobre este diente y también aprovechando que tenía una cicatriz en la misma zona a nivel de la ceja derecha, también le tratamos esta cicatriz, porque había una interferencia de cicatriz en su sistema. Una vez desensibilizada la cicatriz del diente y de la cara, le dimos un cuestionario de SDP y presenta todos estos síntomas a nivel muscular, que son muchísimos. Todos estos síntomas a nivel rojo es el sistema oral, es la boca. Todos estos síntomas orales, todos estos síntomas que están en verde de la percepción espacial y todos estos síntomas cognitivos. Entonces el planteamiento ya es totalmente diferente. Hacemos una exploración postural y vemos que tiene 3 reflejos posturales que están alterados, tiene un bloqueo en todo su raquis, tanto cervical, dorsal como lumbar, que es un test específico que hacemos a los pacientes, se llama posturodinamico. También su rotación y extensión cervical están alteradas de forma simétrica. Un test que hacemos de localización espacial, que es el test de Mado, también no está en anomalía, no está en ortoforia. Entonces, una vez testado y encontrado que desde la boca podíamos modificar el sistema con unos SAL iguales superiores, o también habíamos testado que con unos prismas podíamos ayudar a la paciente. Evidentemente yo soy dentista, la boca es un captor muy importante, el estímulo se mantiene 24 horas con respecto al prisma y empezamos el tratamiento con unos SAL. Colocamos unos SAL, el control al mes, la paciente ya había mejorado, ya el problema ya no era tan general, aún no habíamos conseguido normalizar la percepción espacial, hacemos un ajuste de los SAL y vemos que, como no conseguimos normalizar el MA2 perceptivo, volvemos a testar los prismas y vemos que nos mejoran el sistema, con lo cual hacemos una prescripción de prismas. Y ahora os pongo el vídeo de control a los 3 meses, que es la segunda vez que la veo yo después de ponerle los SAL. La tercera vez que la veo después. La segunda vez que la veo después de ponerle los SAL, ¿vale? Perdón. Entonces se encuentra también que grabamos este vídeo, que lo muestro. Tenemos colocado los SAL y la automatista tardó un mes en poner los prismas. Sí. ¿Y durante este mes ya dormías mejor y todo esto? ¿O fue después también de los prismas? Con los prismas ya fue un cambio total. Vale. Sí.
Eres otra. Soy otra totalmente. Bueno, estoy dopada. Bueno, pues esto es un caso en el que la paciente lleva toda su vida yendo al fisio con dolor crónico y una vez resuelto o regulado esta disfunción progresiva que presentaba y resuelto los conflictos, pues nada, pues en poco tiempo, 2 meses, 3 meses, el sistema ya empezó a funcionar bien, dejó de tener dolor. Incluso ella, como dice aquí mi hijo piensa que estoy dopada. Su hijo está estudiando fuera en Madrid y cuando vuelve en junio ve que su madre está mucho más alegre, que no se queja, que hacen muchas más cosas y entonces por eso le dice si está dopada. Como conclusión, los dentistas y todos los profesionales de la salud deben comprender que una modulación disfuncional de las entradas somatosensoriales orales en el sistema nervioso central puede causar una mala adaptación a las intervenciones de rehabilitación dental, ortodoncia, y repercutir negativamente en la calidad de vida de nuestros pacientes. Y que también, como las entradas, tenemos que conocer que como las entradas aferentes orales son fundamentales en el comportamiento motor oral y general del paciente. La boca debe tener una regulación sensorio-motora precisa para que influya positivamente en el sistema postural del paciente. Creo que es importante tanto para los dentistas como para los demás profesionales que entendamos eso, que hay que hacer cambios muy sutiles, muy precisos, pequeños. En la posturología lo que pretendemos es hacer cambios pequeños porque lo que queremos es hacer una regulación. No hace falta cambiar a lo mejor toda una oclusión para solventar un problema. De hecho, yo veo pacientes a veces que vienen, no, es que tengo un problema postural y me dijeron que era de la boca, hay que cambiar, y estoy haciendo ortodoncia, me he hecho 2 años y sigo con los mismos problemas o más. Porque no es un problema tanto mecánico. Algunas veces habrá que trabajar sí a nivel mecánico, pero en muchos casos se pueden solventar trabajando desde el punto de vista sensorial, que yo creo que es la forma correcta de abordar la mayoría de las cosas. Acaba mi intervención y paso la palabra a Cristina, que es optometrista, que nos va a dar su experiencia. ¿Sí? ¿Cristina? Tiene que Ahí voy, sí, sí, hay que dar audio, sí, sí. Eso Espera, compartir pantalla, un segundo. Compartir pantalla. Juan, tienes una pregunta en el chat. Mira el chat, por favor. Ya está, Cristina. ¿Estoy? Sí, ahora pone en pantalla completa. Pantalla completa. Espera. ¿Dónde pone pantalla completa? A la derecha, bajito suele ser. Mira, abajo del todo, donde pone el 50% de tu pantalla, Ajá. a la izquierda, justo el botón de la izquierda, el 50. Ahí, eso es. Perfecto. Perfecto. Bueno, estos son los 5 sentidos de toda la vida. La visión es el sentido más desarrollado y la mayoría de nosotros pues conocemos y extraemos del mundo exterior mucha información a través de la visión. ¿Cómo puedo pasar a hacer esto más pequeño para ver las diapositivas? ¿Cómo la puedo minimizar, Ruth? Bueno, tenemos esos 5 sentidos y existen estos 2 sentidos que son casi más importantes para el cerebro, el interoceptivo y el propioceptivo. Bueno, tenemos eso, el 70% de la información sensorial que procesamos tiene una entrada visual y el cerebro utiliza 1/3 de la energía visual para decodificar el mensaje que recibe del resto. O sea que utiliza muchísimo del cerebro para el sistema visual. Están muchos pares craneales involucrados y casi todos los lóbulos. Eso es bueno, es todo tal, pero lo que vengo a contar en realidad es que como el sistema visual tiene esa importancia, el cuerpo va detrás de la visión, porque el cerebro antepone una imagen única, nítida y alineada. De tal manera
que nosotros, si vemos mejor con un ojo que con otro, giraremos la cabeza. Si tenemos una desalineación vertical, inclinaremos. Si tenemos un problema en algún músculo oblicuo, aparte de inclinar, torsionaremos. Si vemos que si hay una divergencia excesiva en visión lejana, subiremos la cabeza así, y si tenemos una convergencia excesiva en lejos, pues bajaremos la cabeza. O sea, al final, las disfunciones visuales implican una adaptación del cráneo cérvico-escapular inmediato y una adaptación global de la postura con el orden de mantener la mirada horizontal. Entonces, estas adaptaciones al final tienden a sucederse en cadena y cuando se van alterando todos los segmentos corporales y se van pues desbalanceando las cadenas musculares. Aquí tenemos, bueno, es un desplazamiento vertical, inclina la cabeza, tal. En la ruta visopostural, para tener una buena postura, pues debe de haber un adecuado tono muscular y se necesita la entrada de muchas informaciones sensoriales, ¿no? Entonces la visión participa junto al sistema vestibular y la propiocepción para la integración y conseguir esa postura corporal. Vemos aquí los reflejos posturales y aquí empezamos a hablar de una rama que va desde la retina al colículo superior. Y es que cuando nosotros hablamos de postura, estamos en el sistema del ¿dónde está? El colículo superior, si llevamos aquí cómo llega la relación entre los ojos, cómo llega, va el ojo derecho, el ojo izquierdo, llega al quiasma, tenemos el cuerpo peniculado y va toda esta dirección al córtex. Pero estamos aquí en esta estructura, el colículo superior. El colículo superior está involucrado en todo el tema de la visión en el ámbito postural, porque la retina no solo tiene la función de ver una retina, de ver lo que estamos acostumbrados a ver, veo de cerca, veo de lejos, veo la señal, no, la retina, aparte de para ver, tiene una parte que son las células ganglionares con melanopsina, que están involucradas en el sistema endocrino, el sistema autónomo, en el sistema circadiano, en la constricción y dilatación de la pupila, porque de hecho las personas invidentes, los ciegos, también tienen todo esto. Y luego tiene un sistema que es magno, que es la visión más ambiental, que aquí aparece esta estructura, que es el colículo superior, que es lo que os he enseñado antes. Este colículo superior, la rama esta, una rama que va de la retina al colículo superior, y es la responsable, dentro de la relación que tenemos entre el sistema ocular, el sistema visual y el sistema vestibular, que están muy relacionados, porque entre los músculos oculomotores y los canales semicirculares del vestíbulo están muy relacionados. Y hay una rama, que es esta, que va de la retina al colículo superior y es la responsable siempre de los movimientos oculovestibulares. Si muevo la cabeza hacia la izquierda, los ojos van hacia la derecha. Si muevo la cabeza hacia la derecha, los ojos van hacia la izquierda. Si muevo la cabeza hacia arriba, los ojos van hacia abajo. Bueno, son todos estos reflejos que son posturales. Están los colículo vestibular, el colículo cervical y en los reflejos todo, y el reflejo optocinético, que es cuando las cosas se mueven rápidamente. Bueno, estos son reflejos oculares para mantener el equilibrio y están mediados por el colículo superior. Este colículo superior, el ojo se ha desarrollado, en la evolución, bueno, muchísimas veces, muchas veces, pero se desarrolla de distintas maneras. Nosotros hemos llegado al córtex visual, pero hay distintos animales que solo han llegado a su máximo de visión, es el colículo superior. No tienen córtex, eso puede ser los reptiles, los anfibios. Cuando una rana está en el estanque, no ve imaginaos que hay un mosquito, ese mosquito no lo ve hasta que se mueve, solo detecta, no percibe, como percibimos en la visión, solo percibe el movimiento. Entonces, cuando estamos en posturología, estamos en este punto, en el dónde está, dónde estoy, que se me ha perdido, no es en dónde estoy. El dónde estoy es la visión ambiental y donde trabajamos a nivel de la postura, pero teniendo muy en cuenta, como hemos visto todos esos problemas, el dónde está, que es la periferia, y el que es la visión central. La rama, un momento.
la rama propioceptiva, que ahora se me ha ido, vaya por Dios, un momento, ¿dónde la tengo? Un momento, perdonare. Bueno, lo dejo ahí. La rama propioceptiva ocular va por el quinto par, por el trigémino, que es el nervio sensorial. Y el trigémino tiene 3 ramificaciones, ya lo han dicho mis compañeros, que son la rama ocular, la rama maxilar y la rama mandibular. Por lo tanto, todas estas informaciones confluyen todas en un ganglio. Así que manipulando uno de ellos, pues podemos manipular el resto. Por eso es muy importante que cuando haya manipulaciones de la boca, controlemos un poco cómo va, por favor, te lo pido, cómo va el sistema visual, y también cuando estamos haciendo, bueno, perdonar, no sé qué me está pasando. Cuando tenemos problemas visuales, pues hay que mirar también cómo estos están funcionando, o tenemos alguna implicación en el sistema visual, cómo puede afectar a la boca. Cuando hablamos de propiocepción, hablamos de un sistema neurológico lento y global, y está conectado con las fibras musculares tónicas. Estas son las que están organizadas en un sistema global. Cuando hablamos de la convergencia, que me ha dicho antes Ruth, estamos hablando de la convergencia, nosotros tenemos la convergencia tónica. Existe la acomodativa y existe la convergencia funcional. Cuando nosotros miramos en posturología la convergencia, es una convergencia tónica. Tenemos que mirar cómo se hace más rápido y sin estímulo acomodativo. Cuando la percepción, cuando estamos hablando de las percepciones, tenemos 3 percepciones. Lo que es interesante aquí es que existen las percepciones, la percepción muscular, que es la percepción propioceptiva, la percepción sensorial y una percepción cognitiva. Y lo importante es que estas percepciones están conectadas de manera que podemos acceder a la percepción sensorial y a la percepción cognitiva a través de la percepción muscular o propioceptiva. Y para eso nosotros pues utilizamos de la misma manera que en la ortodoncia o en los dentistas o en el sistema de percepción oral utilizan los ALF, de la misma manera que Ruth utiliza las plantillas propioceptivas, pues nosotros utilizamos los prismas activos. Y los prismas activos son unos prismas de baja potencia que utilizan las vías ópticas para corregir disfunciones propioceptivas a nivel de percepción. Y envían una información al cerebro y le obliga a este a hacer una transformación. Envía una información a través del colículo superior, no a través del córtex. O sea, los prismas llevan una ruta retino-colicular. Y al final lo que le hacen es una refijación al cerebro. El cerebro no vemos, hay una refijación, se recoloca y actúan sobre los músculos, generalmente sobre el músculo oblicuo inferior. Al cerebro le llega, cuando el tema de la propiocepción, al cerebro es como que le llega una información errada de cómo están los músculos. Tenemos siempre ahí un músculo, que es el músculo agonista, que es el que contrae, y el músculo antagonista, que tiene que estar relajado. Y el músculo antagonista no está relajado. El cerebro lo percibe como que está relajado, pero no está relajado. Al colocar los prismas activos, hay una refijación y relaja. Y entonces se relaja toda la cadena muscular también, porque los músculos oculomotores y los músculos esqueléticos están relacionados. Entonces toda la cadena muscular de la misma familia se relaja. Los prismas se suelen ser generalmente de una potencia muy pequeña, de 2 a 3 dioptrías, y actúan sobre los rotadores y los extensores de ambos lados, pero con una acción asimétrica. Tenemos siempre distinta potencia unos de otros, de manera que la acción será mayor del lado opuesto al prisma más potente. No sé si he querido reducirlo tanto que no sé si se ha quedado aclarado un poco. Podéis decirme igual si queréis que os cuente alguna otra cosa más, pero desde luego que el sistema visual es espectacular. De todas maneras, a mí la posturología como optometrista me da una amplitud total. Ya no gradúas de la misma manera, lo puedes relacionar todo, tiene todo como mucho más, incluso aún no siendo problemas propioceptivos, de los cuales pues siempre que hay un problema de dispercepción propioceptiva tenemos que actuar desde
de soluciones propioceptivas, pero incluso cuando no es, porque puede ser un problema que no está implicada o que está bien estudiado propioceptivo, pero solamente el hecho de poder escuchar todas las explicaciones que te dan cuando haces toda la anamnesis, el test incluso a veces los puedes utilizar incluso para saber si tu graduación ha sido buena, el estar entre más profesionales, pero no profesionales derivados, sino profesionales, como hemos dicho, que estamos integrados, que estamos todos hablando el mismo idioma, el aprender de otros sistemas, de otras profesiones, el coger conocimiento. A mí la verdad me ha abierto muchísimo la cabeza, o sea, la mente se me ha abierto y me parece que merece mucho la pena. Es un curso que aunque es denso, porque es denso, tiene mucha información, pero al final lo importante es que de todo eso tú tienes que quedarte pues, por tu parte y coger un poco de los otros y poder integrarlo todo y que te quede un conocimiento como mucho más completo de que somos todo, el cuerpo funciona muy relacionado unos con otros, impresionantemente relacionados. Eso es lo que os quería contar, os espero, os esperamos y de verdad que merece la pena. Muchísimas gracias y perdonar si no he sido un poco desordenada, pero procuro que os lo siento. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, Cristina, y a todos los demás ponentes. Manuel, tienes una pregunta, no sé si has visto en el chat, si puedes contestar. Sí, la he visto. Contesto. Vamos a ver, cuando me estás hablando de hacer una ortodoncia invisible, tipo Invisalign o Smile, que se colocan ataches sobre los dientes, evidentemente esto va a cambiar, ya no solo los ataches, sino el mismo tratamiento de mover los dientes va a cambiar toda la información sensorial de la boca. Esto es difícil de controlar desde el punto de vista postural. Si hacemos una ortodoncia fija con brackets sí que podríamos dar un estímulo específico con ALF y ir regulando a este paciente, pero con la ortodoncia plástica no. Yo lo que hago, desde luego, si trabajo con un niño o alguien que tiene un problema postural, primero regulo su sistema y después, posteriormente, si hay que tratar con ortodoncia, lo tratamos sabiendo que posiblemente pues vamos a desestabilizar este sistema, pero cuando finalizamos el tratamiento tenemos herramientas para regularlo. Si normalizamos cuando acabemos el tratamiento su tono muscular, que será lo más bajo posible y simétrico, si normalizamos su localización espacial y integramos bien y vemos que no tenga ningún conflicto sensorial, el paciente irá bien, no tendrá ningún problema, como el caso que presenté antes. Una señora que lleva sufriendo muchos años, incluso tenía una férula, pero ella seguía con sus dolores de espalda. La férula da mucha información de golpe, difícil de controlar, porque tenemos, por un lado, toda lo que es la parte oclusal de la férula, estamos haciendo un aumento de emisión vertical, tenemos la parte vestibular, la parte lingual de la férula que tiene resina, estamos invadiendo el espacio de la lengua, estamos invadiendo el labio, la mucosa yugal, todos los mecanorreceptores que tenemos en estas zonas estarán dando información continua al cerebro sin un control. Entonces, me parece más útil para estos casos utilizar los ALF, que damos una información precisa y puntual en un sitio que tenemos testado previamente. Y concretando un poco con los ataches de ortodoncia, claro que esos serían como unos ALF, pero sin regular. Nosotros los ALF determinamos dónde colocarlos y después los tenemos que ajustar. O sea, no es decir, pongo allí pues un poquito de composite y ya está. No, esto hay que ponerlo, regularlo, buscar el tamaño adecuado, meter en conflicto el sistema para intentar encontrar el grosor adecuado. Bien, Cristina, es que no sé si estás compartiendo pantalla o ya has dejado de compartir. ¿Se está viendo ahora la pantalla? Ya está. ¿Se está viendo ahora la pantalla de...? Sí. Vale. Un segundo, Aitor, a mí me queda una parte de la presentación por dar. Ah, pensaba que ya habías terminado. No, yo he dejado para ahora, para hacer ya los casos vale. ahora.
Si queréis lo hago ahora en un momentito. Sí, y sí, ya sí, está. sí. Vale. Vale, bueno, ahora ya hablaríamos un poquito de qué son las plantillas posturales y qué se puede tratar con ellas. Entonces, hay diferentes tipos de plantillas posturales. Son plantillas en las que vamos a poner pequeños relieves de entre 1 y 3 milímetros. Se pueden hacer como las clásicas planas o las podemos hacer también en 3D con forma donde hay un contacto mayor con el pie. Eso también lo vamos a escoger un poquito en función del tipo de paciente que tengamos delante. Bien, aquí vemos un poquito cómo sería una paciente, la desalineación que le vemos a nivel postural, aparte a nivel propioceptivo que tenía, cuando le colocamos lo que serían las plantillas posturales junto con unos prismas. Bien, aquí vemos otra chavala también a la que le tratamos con plantillas, ¿vale? Le pusimos las plantillas posturales con un alza y si nos fijamos, su mirada que estaba totalmente inclinada, la cabeza, el eje bipupilar no se ve porque está quitado. Y en cambio aquí cuando ya vemos con la plantilla incorporada, con el alza y demás, cómo vemos que su eje bipupilar se alinea. Es decir, hacemos una acción global. Este es un caso de una niña que yo llevo tratando desde que esta niña tenía 4 años. Es cuando yo empecé a ejercer la podología y vamos a ver cómo cuando a esta niña le ponemos las plantillas, le hacemos un ejercicio de extensión de brazos, es un upper, es un síndrome muy complejo con muchos problemas, donde tienen acróminos prominentes, es una craneosinostosis, nacen con agujero palatino, nacen sin dedos de pies y manos sin diferenciar, etc, etc. Entonces vemos aquí cómo hace una extensión de brazos justita, no puede levantar más. Cuando le ponemos los prismas posturales de prueba y en consulta, vemos cómo su elasticidad, todo su tono varía y cambia totalmente. Y ahora vamos a ver los vídeos cómo cambia ella, ¿vale? Este es el primer vídeo. Fijaros en la cara cuando viene el ritmo que hace al caminar y cuando le vamos a quitar los prismas, cómo le cambia automáticamente su cara, ese gesto que ella tiene de sonrisa que le vemos ahora, cómo le cambia automáticamente en cuanto le vamos a quitar los prismas. Es un caso que, vamos, yo he visto una transformación total con ella desde que la empecé a tratar de pequeñita ahora. O sea, el giro ha sido total. Vemos que se ralentiza el paso y su cara, la sonrisa desaparece. Es una niña que ha vivido acomplejada toda su vida, mirando al suelo, por la cara que ella tiene. Y el día que se le colocan los prismas, que vamos a ver aquí a la derecha, el vídeo. ¿Otra vez? Vale, bueno, pasamos al siguiente. Vemos el ritmo que lleva, ahí lleva plantillas. La sonrisa, la velocidad de su paso, cómo cambia totalmente. Esta chavala, cuando yo la vi para poner prismas, le querían operar de los tobillos porque andaba con muchísimo dolor de tobillos, el trauma le quería progresar. Bien, vamos a ver ahora el vídeo de ella con prismas de unos meses. ¿Vale? Aquí ya se le quitaron los prismas, perdón, le quitamos prismas y va con las plantillas, porque ya había hecho la corrección a nivel propioceptivo. Vale. Y ahora vamos a ver la siguiente diapositiva del vídeo. Cuando le retiramos ya las plantillas, cómo cambia cuando va descalza, sin plantillas, cómo cambia totalmente. Y veis que la sonrisa permanece todavía en su cara. O sea, ha sido una niña que, bueno, la transformación a nivel psicológico ha sido brutal, con y sin, o sea, antes de los prismas y después. Bien, vamos a ver ahora otro caso. Este es un chaval donde vemos aquí las diferentes rayas, no son exactas porque el sistema no me ha dejado ponerlo bien, pero cuando está en su posición inicial, cuando le colocamos las plantillas, cuando se le coloca la plantilla con el alza y cuando se le colocan los prismas. Vemos cómo va cambiando. Bien.
Aquí lo mismo, ¿vale? Le ponemos el alza, llega y cuando le colocamos el prisma baja muchísimo más, ¿vale? Cambiamos todo su tono postural, su sistema tónico. Y aquí vamos a ver con prismas cómo camina, vais a ver esa mini báscula que él hace, que hace una pequeña basculación al caminar. Y sin embargo, cuando está sin los prismas, la báscula que le vamos a ver es mucho más significativa. ¿Vale? O sea, nos estaría sugiriendo que hay una mayor dismetría de la que realmente tiene. Por eso es importante tener en cuenta todos los captores a nivel postural cuando evaluamos a un paciente. Y aquí vamos a ver lo que sería un síndrome de dispercepción de una paciente, donde vamos a ver lo que a ella le ocurre cuando viene a consulta. Veis que no sabe dónde tiene localizadas sus partes corporales. Con la mano derecha en la oreja izquierda. Es que luego lo tengo practicado. Ahora la oreja derecha con la mano izquierda. La oreja izquierda con la mano derecha. Claro, es que esto lo hago fácil. La oreja derecha con la mano derecha. Y la oreja izquierda con la mano derecha. Todo el rato lo que es el ombligo, busca el triombligo. Con la otra mano el ombligo. Vale, vamos a ver qué pasa ahora cuando se le retiran los prismas. Se le hace caminar para ir desapreciando un poquito todo. Las estimulaciones que le hemos colocado con los prismas activos. Vale, ven aquí. Nueva silva. Y ahora vamos a buscar con la mano derecha el ombligo. Fijaros dónde se está buscando. Izquierda, el ombligo. Un poco mejor. Ya está. No tengo más abajo. Y ahora vas a tocarle con la mano derecha el ombligo. Y con la mano izquierda el ombligo. Esto es en directo, ¿eh? No hay más. Vale, y aquí vamos a ver qué sensación ella siente cuando se retira los prismas. Fijaros en su cara. Se me pone aquí una presión. Me pesa todo. Eso es así. Eso es la sensación que ella refería al principio cuando vino a consulta. Estás más cargado. Uf. Sí, es como que hago plum de repente. Vale, esto es todo. Y Aitor, te dejo a ti. Muy bien. Pues nada, gracias a todos por permanecer. La mayoría habéis estado hasta el final. Y simplemente indicaros que el curso siguiente va a ser a 16 promoción. Hoy no han estado presentes todos los profesores, pero somos un elenco de profesorado con mucha experiencia en clínica y docente. Y el curso lo tenemos organizado en diferentes seminarios. Cada seminario es un captor principalmente. El primer seminario es la introducción a la posturología, los test clínicos y todas las generalidades. El segundo módulo es el captor podal. El tercer módulo es el captor vestibular y reflejos. El cuarto módulo es el captor visual. El quinto módulo es el captor estagmatótico. El sexto es el captor propioceptivo, el muscular, de sistemas neuromusculares. El séptimo es el captor visceral. Y el último es el multidisciplinar. Es cómo nos interrelacionamos y cuál es nuestro lenguaje común al final para poder diagnosticar o derivar a nuestros pacientes o tratarlos y mantener un poco el diálogo común con todos los demás profesionales. Y hay que hacer una tesis, una especie de caso clínico que podéis hacer vosotros con el caso que elijáis y lo tenéis que presentar por escrito y un test final de 150 preguntas como examen para que obtengáis el diploma. Como decía Cristina, el curso es denso, se da muchísima información, hay que estudiar y hay que trabajarlo. Pero en realidad lo que va a hacer es un cambio de paradigma en tu profesión. El que quiera
seguir haciendo su profesión como hacía hasta ahora, pues puede seguir perfectamente, pero si introduce la posturología en su vida, en su profesión, va a ser un cambio porque la forma de pensar y la forma de actuar es totalmente diferente. Entramos en lo que se llama la medicina integrativa, la medicina holística. Y tratamos ya solo pacientes, no tratamos ya patologías. Aquí esta es no sé si es la última promoción de Bilbao. Aquí más promociones. Comparte en grande, por favor. ¿No está compartido en grande? Yo lo estoy viendo en grande. No, solo se ve a cachito tu pantalla. No la tienes en pantalla completa, en modo presentación. Ahora sí. Vale, pero esta es la última promoción que terminamos en 2019, 2020 me parece, no sé cuándo fue. Y nada, y os esperamos a todos. ¿Hay alguna otra pregunta? Es que no estoy viendo ahora el chat. Mirar si hay alguna otra pregunta. Sí, aquí aparece la pregunta, pero bueno, es un poquito general. ¿Nos vais a facilitar información concreta sobre el curso, sobre horario? Sí, mandaremos el dossier. A todos los que habéis participado os mandaremos el dossier. Son 20 páginas, está explicado todos los módulos, todo el programa, las fechas, el precio, la forma de pago, la inscripción. O sea, os enviaremos, creo que tenemos Alicia nos pasará el email y os pasaremos el dossier la semana que viene. Hay una pregunta sobre si para el bruxismo la primera elección no es la férula. Y antes he hecho referencia a que trabajamos no bruxistas, sino los fenómenos que nos llevan al bruxismo, ¿no? Entonces, el bruxismo se define generalmente como una parafunción en medicina y la parafunción significa que el cuerpo hace algo sin sentido, sin objetivo. Y en el cuerpo siempre hay un sentido y un objetivo y hay que comprender cuál es la historia de esta persona que bruxa para tratarla desde la etiología. Las etiologías en el bruxismo son enormes desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista neurovegetativo, desde el punto de vista bioquímico, desde el punto de vista efectivamente también posturológico. Entonces, en esa medicina integrativa de la que ha hablado el doctor Reitor Oroño, si nos limitamos a tratar un bruxista poniéndole una férula, estamos limitando muchísimo esa capacidad de entender el ser humano desde una globalidad. Entonces, es mucho más complejo y en el curso lo vemos. Vemos cómo abordarlo desde una forma etiológica. Pues muy bien. Pues como se dice, no habiendo más asuntos que tratar, pues que tengáis un buen día, un buen fin de semana y esperamos veros a muchos inscritos en el curso en octubre. Nada, gracias a todos por participar. Hasta la siguiente.